Estamos activos. Estamos arrancando. Estamos en vivo en Instagram y YouTube. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a los live de los domingos. El día de hoy tenemos un stream increíble. Va a comenzar en Instagram y va a seguir en YouTube. Así que si van a querer ver esta clase, luego se tienen que ir a YouTube. ¿Cómo están, mi gente? Hoy estoy un poquito ronco. Quizás estoy un poquito resfriado, pero acá estamos como todos los domingos con mi gente, con mi familia, con mis aprendices, compartiendo mucho conocimiento. ¿Cómo están, mi gente? Los leo. ¿Cómo está mi Army? ¿Cómo está Instagram? Mira que en breve nos vamos directamente hacia YouTube, así que yo te aviso para que te vayas a YouTube, Mentor Hoglan. ¿Qué van a aprender el día de hoy? Hoy les voy a enseñar acerca de cuánto gana un bartender. Pero más allá de eso, te voy a enseñar tres cosas. ¿Cuánto gana un bartender generalmente en cualquiera de los países más famosos del mundo? Te voy a dar consejos cómo ganar más dinero como bartender y además te voy a decir cuánto gano yo como bartender. Así que si quieres aprender todo esto, quédate hasta el final porque la clase de hoy viene con todo. Y disculpen los roncos, pero para que ustedes vean que así sea ronco, yo vengo a dar la clase. ¿Están listos? Let's go. Ahí vamos, mi gente, vamos. Ya comenzamos, voy saludando a todo mi Army, dímelo. ¿Qué es lo que dice Marcelito? ¿Qué es lo que dice Emma? ¿Qué es lo que dice Mari? ¿Qué dice la gente? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Hoy va a ser muy corto, así que vamos a meterle una. Número uno, ¿cuánto gana un bartender en Latinoamérica? Mira, primero te voy a hablar de salarios a nivel general. Obviamente que esto no va a ser, digamos, una regla, como me gusta decir, escrito en piedra, porque va a depender de cada bartender y va a depender también de cómo se mueva, cuánta experiencia tenga, cuánta carrera tenga, cuántas habilidades tenga, cuántos títulos tenga. O sea, es muy variado, ¿no? Así que yo lo que quise hacer primero es te voy a dar unas cifras después de una encuesta que hice con la mayoría de mis amigos que están en cualquiera de las partes del mundo. Como ustedes saben, los venezolanos somos todos inmigrantes, o la mayoría estamos como inmigrantes. Entonces tengo la ventaja que tengo amigos en Londres, en España, en Estados Unidos, y a todos les pregunté un poco. Entonces, más o menos te digo lo que yo tengo investigado, ¿no? Así que ahí te va. Un bartender en Latinoamérica te gana entre 350 euros y 600 euros al mes. Perdón, dólares. Entre 350 y 600 dólares al mes. Esto en Latinoamérica. Así que la mayoría de los bartenders, díganme ustedes si me equivoco, si alguno gana más de esto, sin contar la propina, por supuesto. Si alguno gana más de esto, lo que le voy a pedir es que me lo dejen en los comentarios. Hola, Hoglan, soy de Chile. Pones tu banderita y me dices cuánto ganas. Pero lo que yo investigué, estamos ganando entre 350 y 600 euros sin propina. Ok. ¿Cuánto se gana en España y países europeos aledaños, no cercanos? Está ganando entre 1.200 euros y 1.800 euros. Está ganando un bartender en promedio. Esto sin propinas. O sea, te estoy hablando de que esto es solo salario, ¿ok? Un bartender en Londres está ganando 2.500 euros, o bueno, pounds serían allá, ¿no? La moneda de Londres. Luego tenemos en Estados Unidos, están ganando entre $2.000 y $5.000. Me quedó pendiente, pero yo sé que tengo aquí un suscriptor de mi Army que es de Japón. Así que cuando estés por ahí y veas esta, Jetro se llama, cuando veas este streaming, por favor déjame, Jetro, en los comentarios cuánto se gana promedio en Japón. Así que bueno, los que están conectados y ya están trabajando como bartender, les quiero pedir que por favor ahora mismo me dejen ahí en los comentarios cuánto están ganando ustedes o cuánto se está ganando su país, si no quieren decir cuánto están ganando ustedes, por supuesto. ¿Okay? Bueno, ese era el punto número uno. Les quise traer estas cifras para que más o menos tengan una idea, ¿no? Obviamente que por eso un bartender, la mayoría siempre aspira a irse a Estados Unidos, aspira a irse a Londres o a España, porque los salarios son un poco más altos y quizás la calidad de vida para un bartender pueda ser un poco mejor, ¿no? Sin embargo, yo vivo en Argentina y soy muy feliz, la verdad que a mí me fluye con lo que yo hago. Bueno, al final les cuento lo mío. Punto número 2, ¿cómo ganar más dinero como bartender? Punto número 2, ¿cómo ganar más dinero como bartender?
¿Quieres saber cómo ganar más dinero como bartender? Te espero en YouTube, que voy a dar 8 consejos acá en YouTube de cómo ganar más dinero como bartender. Te espero. YouTube, Mentores Online. No me voy. Perdonen, gente, ustedes saben que estoy haciendo la atracción de traerme a la gente de Instagram para acá, para YouTube. Bueno, ¿cómo ganar más dinero como bartender? Ahí te va. Punto número 1, aparte de estudiar los clásicos y dominar los clásicos, porque es la base. Yo te dije que hay 70 clásicos en promedio que la mayoría de los países te tienes que aprender. Pero una vez de que ya tú seas para ser bartender, tienes que saber cócteles clásicos. Mi recomendación es que te especialices en algo más. Es decir, aparte de ser bartender clásico, sé barista, por ejemplo. O aprende de vino, sé sommelier. ¿Ves? O estudia bar manager para que te pueda dar la oportunidad de ser bar manager. ¿Ves? Lo que yo recomiendo generalmente para que tú puedas ganar más dinero en el trabajo donde estás es que te especialices en otra cosa aparte de clásico, para que además tú puedas negociar eso, porque no es lo mismo que tú saques un café a que en el bar haya básicamente un servicio de cafetería. Entonces ya tú puedes negociar un poco más el precio, porque tú dices, mira, te estoy sacando el trabajo de un barista, además te estoy sacando el trabajo de un bartender, aunque sea tu responsabilidad ser bartender, ¿se entiende? Bien. Segundo consejo, manejar varios idiomas. Muchas veces en ciudades, por ejemplo, buscan algún idioma específico, como decir portugués. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, ponele, hay mucho turismo de portugueses. O buscan inglés canadiense, por ejemplo, acento canadiense. Entonces, tienes que saber inglés. Y así, yo te recomiendo manejar varios idiomas porque eso te va a abrir mucho las puertas. De hecho, yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ser embajadores de ROM, una de las cosas que a mí me dio una mano Raúl, porque él ya sabía inglés, entonces como que él entró directo y básicamente yo entré como respaldado por él porque yo no hablaba inglés. Entonces ven lo que les digo, como que es muy, muy importante manejar no uno, sino 2 hasta 3 idiomas. Yo creo que los más populares son, para trabajar en Latinoamérica, portugués, italiano e inglés. Inglés, portugués, italiano. Creo yo que esos son los 3 que deberían de manejar. Punto número 3. Busque cadenas de coctelería ya estables. No es lo mismo trabajar en el barcito de la esquina, que está bien, puede estar bueno, pero está comenzando, quizás no tiene estabilidad, a un bar, una cadena internacional, una cadena global, algo que ya está estructurado, que tiene años que funciona. Entonces, te recomiendo buscar esas cadenas porque vas a poder ir teniendo antigüedad y le van a ir dando más valor a tu trabajo. Esas cadenas son Fridays, Jarro Café, aquí en Argentina hay uno que se llama Johnny B. Good. Sí, estas cadenas, por lo general, valoran mucho más el trabajo del bartender y se reconoce más monetariamente, además que puedes crecer con la empresa, así que te recomiendo eso como punto número 3. Punto número 4, busca zonas turísticas, porque en las zonas turísticas, por decirte un ejemplo, como bares de playa o bares de, no sé, de all inclusive, etcétera, tú vas a ver que se levanta muchísima más propina. ¿Por qué? Porque la gente va a vacacionar y ¿qué hace uno cuando vacaciona? Gasta plata. Es así. Entonces, yo te recomiendo siempre buscar zonas turísticas donde se reciben extranjeros, porque generalmente ahí va a haber más dinero. Ese es el punto número 4. Punto número 5, te recomiendo trabajar en cruceros o en hoteles 5 estrellas o en cruceros. Específicamente cruceros se gana muy bien, además de que tú estás trepado en un barco 6 meses, puedes llegar a estar atrapado 6 meses o hasta más, no pagas el hospedaje porque ya te lo dan, no pagas la comida, o sea que básicamente te ahorras todo el dinero si trabajas en un crucero. Por eso muchos bartenders anhelan trabajar en un crucero porque saben que te montaste 6 meses y te bajaste con un auto o te bajaste con una casa. ¿Por qué? Porque ahorraste todo ese dinero. Lo mismo pasa en hotelería. En hotelería, si eres un bartender de hoteles, como por ejemplo el Savoy, Hotel Savoy de Londres, que es un sueño para mí en algún momento trabajar allí. O sea, ahí tienes todo cubierto, ¿viste? Tu gasto médico, todo en blanco, todo prolijo, te pagan bien, o sea. Entonces, una recomendación es, ve a crucero o a hoteles 5 estrellas porque créeme que vas a tener un buen sueldo. Punto número 5, 6, no sé. Trabaja un año en un bar reconocido con un bartender reconocido. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más valor a lo que tú sabes. No es lo mismo que tú trabajes, perdón que esto va a sonar horrible, pero que trabajes no sé, en el barcito de la esquina con el bartender Chucho, que nadie lo conoce, que qué sé yo, todo sencillo, todo,
a que trabajes en un bar reconocido, que esté de moda, con un bartender que también sea reconocido. Primero porque vas a aprender mejor en menor corto tiempo de la coctelería que se maneja en el país y vas a aprender más de ese bartender experimentado. Y segundo, porque toda esa imagen también la vas a ganar tú, porque estás trabajando en un bar reconocido, con un bartender reconocido. Entonces tu ingreso va a aumentar muchísimo más por eso, por ese simplemente hecho. Muy bien. Siguiente punto, ten un emprendimiento secundario para atraccionar a los clientes. Esto lo hace mucho la gente que hace Uber, no sé si lo sabían. La gente que hace Uber realmente tiene, por ejemplo, un negocio de, no sé, de estos de, no sé cómo se llama, como marketing en red, ¿viste? Marketing en red que, no sé, Herbalife, por decir algo, ¿viste? Entonces, montan a la gente en el taxi, le regalan un té y ahí mismo que le están regalando el té, el Uber lo que hace ese Uber es ofrecerle el té. Ah, mira, quisieras más té como esto. Entonces, una buena técnica es hacer eso. Tú estás trabajando en un bar y vamos a suponer que tú vendes vasos personalizados, por decir algo. Entonces, tú trabajas en el bar y al mismo tiempo traccionas porque esos clientes te siguen en tu Instagram y ven tus negocios. Entonces, esa es una cosa que hacen muchos bartenders. Se van a los mejores bares para rodearse de ese tipo de personas y entonces, además del sueldo que te pagan bien, además traccionas a esos clientes para tu propia marca. Esto es un súper consejo que yo le enseño más al detalle en mis cursos. Siguiente punto, aprende de números para que sepas ahorrarle hasta el más mínimo peso al cliente y así puedas tú, al bar, y así puedas tú decir, oye, mira, desde que yo llegué hemos ahorrado esta cantidad de dinero. Entonces tú puedas pedir un aumento. Ahora, si tú vas a pedir un aumento porque sí, por la ley, no sé qué, está sujeto a que la persona que te contrata se base en la ley o no. En cambio, se basa en la ley o no, si tú le estás ahorrando dinero, automáticamente esa persona sí o sí está como ya en deuda, por así decirlo, de pagarte más o aumentarte el sueldo. Estos son cosas que muy poca gente entiende y realmente me encantaría que el día de hoy, así esté ronco, te lleves este secreto porque es clave. Yo siempre donde voy veo cuáles son los cócteles que más salen, veo cuáles son las frutas que no están saliendo para sacarlas en cóctel y siempre decirle al bar, mira, te ahorré este mes, te ahorré este dinero. Y durante los últimos 3 meses te he ahorrado este dinero. ¿Tú crees que puede yo decirle eso a un dueño de bar? No me va a decir, obvio, que te voy a aumentar. Por supuesto, si me estás ahorrando el triple desde que tú llegaste. Entonces, esto también es muy importante. Pasa que los bartenders generalmente no piensan en eso y dejan el error. Último punto, la clave es la propina, así que debes ser un gran anfitrión. La clave de este negocio, por lo que la mayoría de nosotros nos dedicamos a bartender, hablando de dinero, no hablando de la pasión y la motivación y tal, es por las propinas. O sea, uno piensa en dinero y uno dice, bueno, que el sueldo me cubra la base de mis gastos básicos, pero el dinero real lo hago en la propina. Es una mentalidad que tenemos la mayoría de los bartenders. Entonces, ¿de qué dependes tú? Aparte de que el trago sea bueno, aparte de que lo atiendas rápido, aparte de que lo atiendas personalizado, aparte de todo eso, que seas un gran anfitrión. Y si no sabes cómo ser un gran anfitrión, ve todos mis videos de Sin Filtro, que ya hablo mucho de eso, y coloca en YouTube cómo ser un anfitrión. La gente se puede olvidar de tu nombre, pero jamás se van a olvidar de cómo tú lo hiciste sentir. Entonces, lo más importante que la palabra clave que tú estás buscando acá es ser un anfitrión. La mayoría quiere sacar 2 tragos y ya, y como que se vaya el cliente. Y por eso es que no hacen propina. Cuando tú te desvives por el cliente y estás realmente onda anfitrión, pues vas a dejar propina seguro. Yo hace nada, esto es agosto del 2021, hace un par de semanas fui con mi novia a un bar acá que me encanta mucho, acá en Microcentro, y gasté 5,000 pesos. Y ahí vienen cuánto dejé propina, 1,000. O sea, gasté 6,000 pesos en una noche. Y lo que hice fue tomarme 4, o sea, nos tomamos dos tragos ella, 2 tragos yo, un tapeo y me gasté ese dinero. ¿Por qué lo gasté? ¿Y por qué di 1,000 pesos de propina? Porque el que me atendió fue un gran anfitrión. Entonces, por más que la cuenta era cara, yo dejé una gran propina porque me sentí, o sea, espléndidamente bien atendido. Entonces, yo creo que de eso va esta clase de hoy. ¿Cómo ganar más dinero? Ahí tienes todos esos puntos, pero concéntrate en ser un buen anfitrión. Por último, saludo a toda mi banda. ¿Qué dice el memito? Gracias a lo que están dejando ahí. ¿Cuánto gana un bartender? Bueno, vamos. ¿Cuánto gana Mentor Hoagland? Te quiero hablar
acerca de cuánto gano como bartender. Como saben, tengo varios emprendimientos, gano dinero de otra forma, también tengo la academia, etcétera. Pero les voy a hablar o sea, yo mi trabajo como bartender, ¿ok? Yo cuando llegué acá a Argentina, llegué a finales del 2016, principios del 2017, llegué hace 4 años. Hace 4 años yo estaba ganando 450 pesos en la noche cuando yo llegué. Está bien que hay una inflación, está perfecto, pero te vas a dar cuenta que a pesar de la inflación, mi pico de ganancia fue más alto. ¿Por qué? Te cuento. Me pagan 450 en la noche en efectivo, donde en negro, ¿no? 3 años después de haber trabajado con varios bartenders reconocidos, como mi mentor Javier Capilla, que siempre lo menciono, Daniel Vivo, varios bartenders con mucha trayectoria aquí en Argentina, de aprender de ellos, yo empecé a ganar más reputación, me empezaron a contratar, o sea, oferta y demanda, lo que les expliqué en la clase pasada del tema de oferta y demanda. Y lo que pasó fue que una empresa me llegó a pagar, antes de la pandemia, me llegó a pagar 3 años después de yo estar trabajando como bartender, de 450, 3 años después me llegaron a pagar 6.000 pesos por una jornada de 8 horas. 6.000 pesos. O sea, saquen la cuenta de 450 pesos a 6.000. Y esa empresa me llegó a pagar eso y me estaba garantizando trabajo fijo si yo me quería quedar. Ni siquiera yo sabía que yo valía 6.000 pesos. Ven, ahí es donde yo les digo, ahí es donde viene el tema de cómo te manejas tú tu carrera. Entonces, realmente en 3 años logré ganar 12 veces más, aumentar mi sueldo, o que la gente me pagara 12 meses más, pero es porque construí una carrera y una trayectoria y me supe ir manejando. Obviamente que hoy día tengo emprendimientos y estoy en otros números, pero lo que les quería dejar de mensaje es eso, ¿sí? Si yo, mi gente, lo pude hacer trabajando, ustedes también lo pueden hacer. Es cuestión de que sigas estos pasos que te dejé acá. Bueno, mi gente linda, ¿alguna duda? Eso ha sido toda la clase por hoy, muy cortito y al pie. Quería hablarles de ganancias, quería hablarles de cómo ganar dinero, pero bueno, hoy estoy ronco, así que hoy me voy a despedir temprano. ¿Cómo están, mi gente? ¿Les gustó la clase? Déjenme un pulgarcito arriba, por favor, si les gustó la clase. No olviden, antes de irse, por favor, dejar una banderita con el país y cuánto están ganando como bartender, para que si entre todos sigamos esta charla y podamos aprender en familia, ¿sí? Bueno, ¿la pasaron bien? Me despido. Nos vemos el domingo que viene. Voy a ir a descansar la garganta. Chao, mi gente. Beso grande. Los quiero mucho.